En la historia criminal de los Estados Unidos, hay nombres que resuenan con un eco oscuro y perturbador. Pero pocos provocan tanto horror y fascinación como el de Jeffrey Dahmer, un joven aparentemente normal, de rostro tranquilo y mirada vacía, que ocultaba un infierno dentro de su apartamento en Milwaukee. Lo que la policía encontró allí el 22 de julio de 1991 cambiaría para siempre la percepción del mal. Jeffrey Lionel Dahmer cometió al menos 17 actos entre 1978 y 1991. Pero no solo mató, descuartizó, canibalizó y conservó restos humanos como trofeos. Un monstruo que actuó durante años en silencio, sin ser detectado, en medio de una ciudad que nunca sospechó lo que ocurría puertas adentro. Este documental busca entender lo incomprensible, analizar los orígenes, los crímenes, las fallas del sistema y el juicio que expuso uno de los casos más aterradores del siglo XX, pero también darle voz a las víctimas. Porque detrás de cada foto policial, había una historia, una familia, una vida que fue brutalmente interrumpida. Jeffrey Dahmer, la mente del caníbal. No es solo una historia de horror. Es una advertencia, una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Se puede detectar a un monstruo antes de que actúe? Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, en el seno de una familia que, al menos al principio, parecía cumplir con los estándares de la clase media estadounidense. Hijo de Lionel Dahmer, un químico analítico, y Joyce Flint, una mujer con antecedentes de inestabilidad emocional, Jeffrey creció en un ambiente que, con el tiempo, se reveló como profundamente disfuncional. Los problemas en su hogar, sumados a una personalidad introspectiva, fueron los primeros signos que, según algunos expertos, marcaron el inicio de una mente perturbada. Desde sus primeros años, Dahmer fue descrito como un niño callado, algo retraído y solitario. A diferencia de otros niños, no mostraba interés por los juegos grupales ni por formar lazos sociales significativos. En la escuela, sus maestros lo veían como un estudiante poco participativo, aunque no agresivo. No obstante, ya desde pequeño comenzó a manifestar un interés poco común: la fascinación por los animales muertos. Uno de los episodios más inquietantes de su infancia tuvo lugar cuando comenzó a recoger animales atropellados en la carretera. Su intención no era enterrarlos, sino disecarlos, abrirlos y observar sus órganos. Dahmer, con tan solo 10 años, se entretenía diseccionando criaturas muertas en el patio trasero de su casa, lo que consideraba una forma de ciencia. Su padre, que tenía conocimientos en química, inicialmente alentó su interés científico sin prever las implicaciones oscuras que esto podría tener. La relación con sus padres no fue fácil. Joyce Flint sufría de depresión severa, ansiedad y tomaba diversos medicamentos. Tenía episodios frecuentes de inestabilidad emocional y crisis nerviosas. Por su parte, Lionel Dahmer, absorto en su trabajo, pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa y no era consciente del todo de los problemas internos de su familia. Las discusiones entre sus padres eran constantes, y Jeffrey quedaba atrapado en medio de una atmósfera cargada de tensión, gritos y abandono emocional. Este ambiente contribuyó a su aislamiento y a su desinterés progresivo por la vida social. Durante la adolescencia, estos comportamientos se intensificaron. En la escuela secundaria, Dahmer comenzó a consumir alcohol de forma compulsiva, incluso durante las clases. Llevaba frascos de licor en su mochila y bebía en secreto para calmar su ansiedad y mantener el control sobre sus pensamientos. Sus compañeros lo conocían como un chico extraño, pero también como alguien que, de vez en cuando, hacía bromas absurdas para llamar la atención, lo que le ganó cierto tipo de fama entre sus pares. Aunque esto parecía una forma de humor, era en realidad una estrategia para encubrir su creciente perturbación mental. Durante estos años, también empezó a desarrollar una conciencia de su homosexualidad, en un contexto social y familiar poco tolerante. Esta represión sexual lo llenaba de culpa y confusión. Dahmer confesó que comenzó a fantasear con hombres, pero sus fantasías pronto adoptaron un carácter violento. Imaginaba a compañeros de clase inconscientes, completamente sumisos a él. No se trataba solo de deseo sexual, sino de un impulso de dominación absoluta. Uno de los eventos más perturbadores ocurrió poco antes de terminar la secundaria. Dahmer fantaseaba recurrentemente con un joven corredor al que solía ver mientras hacía ejercicio. Un día, lo siguió al bosque con un bate escondido en su ropa, con la intención de dejarlo inconsciente y abusar de él. El joven nunca apareció ese día, y el ataque no se llevó a cabo. Pero este episodio marcó un punto de quiebre, donde sus fantasías empezaron a tomar forma de planes concretos. A pesar de su conducta extraña, Dahmer logró graduarse de la secundaria en 1978. Poco después, sus padres se divorciaron,
lo que acentuó su sentido de abandono y pérdida. Fue dejado solo en la casa familiar por varias semanas, lo que se considera un hecho clave en su evolución criminal. En ese mismo periodo cometería su primer asesinato. Desde el punto de vista psicológico, la infancia y adolescencia de Dahmer revelan una mezcla compleja de factores de riesgo: un entorno familiar inestable, negligencia emocional, aislamiento social, consumo de sustancias desde temprana edad, y fantasías sexuales reprimidas con componentes violentos. Expertos en criminología han señalado que, de haber recibido ayuda psicológica adecuada en su adolescencia, Dahmer podría haber seguido un camino distinto. Pero en los años 70, la salud mental era un tema marginal, especialmente para los jóvenes, y más aún para aquellos que mostraban signos tan difíciles de comprender. La historia de su juventud es la historia de una advertencia ignorada, de señales pasadas por alto, y de un monstruo en formación que, al no ser detectado a tiempo, creció en las sombras hasta convertirse en uno de los asesinos más temidos del siglo XX. Porque para comprender el horror que vino después, es necesario mirar primero al niño que Dahmer fue, al adolescente que luchaba contra sí mismo, y al joven que el mundo olvidó antes de que fuera demasiado tarde. Después de su graduación de la escuela secundaria en 1978, Jeffrey Dahmer se encontró solo en la casa familiar. Sus padres se habían divorciado y ambos se marcharon, dejándolo en una situación de abandono absoluto. Esta soledad, combinada con sus impulsos reprimidos y su creciente descontrol emocional, sirvió como catalizador para el despertar de sus instintos más oscuros. En ese contexto se produjo su primer asesinato, el inicio de una serie de crímenes que estremecerían al mundo. El 18 de junio de 1978, Jeffrey Dahmer reconoció a un joven de 18 años llamado Stephen Hicks que hacía autostop rumbo a un concierto. Dahmer lo invitó a su casa con la promesa de beber cerveza y escuchar música. Durante horas conversaron, bebieron y parecía que todo estaba bien, pero cuando Hicks decidió marcharse, Dahmer entró en pánico. No quería que se fuera. Movido por el temor al abandono y un deseo enfermizo de control, lo golpeó con una pesa y lo estranguló. Posteriormente, desmembró el cuerpo y escondió los restos en bolsas de basura. Fue la primera vez que Dahmer cruzó el límite, y no habría vuelta atrás. Después del asesinato de Hicks, Dahmer no cometió otro crimen durante casi una década. No obstante, eso no significa que sus impulsos hubieran desaparecido. Al contrario, los enterró bajo una fachada de normalidad mientras su vida se desenvolvía de forma errática. Intentó asistir a la universidad, pero fracasó debido a su alcoholismo. Posteriormente, su padre lo inscribió en el ejército, donde fue entrenado como médico en Alemania Occidental. Sin embargo, fue dado de baja por su incapacidad para mantenerse sobrio. Durante su tiempo en el ejército, se sospecha que Dahmer pudo haber abusado de al menos 2 compañeros de cuarto mientras estaban inconscientes, aunque los testimonios surgieron mucho después. A su regreso a Estados Unidos, se mudó con su abuela en West Allis, Wisconsin. Su vida pareció estabilizarse brevemente, pero las fantasías volvieron a tomar fuerza, alimentadas por la soledad, la represión y el creciente deseo de dominación sexual. En 1987, casi 10 años después de su primer asesinato, Dahmer mató nuevamente. La víctima fue Steven Tuomi, a quien conoció en un bar gay en Milwaukee. Según Dahmer, no recordaba haber cometido el asesinato, simplemente despertó en la habitación de un hotel con el cuerpo sin vida de Tuomi junto a él. Este episodio marcó el inicio de una escalada violenta. Dahmer comenzó a cazar hombres jóvenes con un patrón físico similar, delgados, de minorías raciales, muchos de ellos en situaciones vulnerables. Con cada víctima, Dahmer perfeccionó su método. Los atraía con promesas de dinero a cambio de sesiones de fotografía, los drogaba con somníferos y, una vez inconscientes, los estrangulaba. Luego, experimentaba con los cuerpos, los desmembraba, guardaba partes como trofeos, como cráneos, corazones y genitales, y en ocasiones practicaba actos de necrofilia y canibalismo. En 1990, Dahmer se mudó al apartamento 213 del edificio Oxford Apartments, en el centro de Milwaukee. Ese lugar se convertiría en el epicentro de sus crímenes. A pesar de los olores nauseabundos, los gritos y las denuncias de los vecinos, la policía nunca investigó a fondo. Este hecho revela fallas institucionales evidentes, muchas de las cuales fueron motivadas por el racismo y la homofobia. La mayoría de sus víctimas eran afroamericanos o latinos, y muchos encuentros ocurrieron en el ambiente gay, lo cual provocaba indiferencia por parte de las autoridades. En ese departamento, Dahmer se sintió libre para ejecutar sus fantasías sin restricciones. Conservaba restos humanos en el refrigerador, cocinaba partes del cuerpo y las comía,
y fotografiaba todas sus obras en distintas etapas del proceso. Sus confesiones posteriores indicarían que su objetivo no era solo matar, sino tener compañía permanente, alguien que nunca lo abandonara, que estuviera totalmente bajo su control. Durante el período de 1987 a 1991, Dahmer asesinó al menos a 16 hombres más, además de Steven Hicks. Las edades de sus víctimas oscilaban entre los 14 y 33 años. Cada uno de ellos tenía una historia, una familia, un sueño roto. Particularmente trágico fue el caso de Conerak Simthasomphone, un joven de 14 años que escapó del apartamento de Dahmer, drogado y sangrando. Fue encontrado por dos mujeres que llamaron a la policía. Pero cuando Dahmer llegó y convenció a los oficiales de que era su pareja y que estaban discutiendo, los agentes le devolvieron al niño. Horas después, Conerak fue asesinado. Este error policial, impulsado por prejuicios y negligencia, permitió que Dahmer continuara su ola de asesinatos. Hacia el final, Dahmer ya no se limitaba a matar. Comenzó a practicar lobotomías improvisadas. Taladraba los cráneos de sus víctimas mientras aún estaban vivas e inyectaba ácido o agua caliente en sus cerebros, en un intento por crear zombies sexuales, personas vivas pero totalmente sometidas a su voluntad. Estos experimentos horribles reflejan una mente totalmente desconectada de la realidad moral y humana. En su apartamento, los investigadores encontraron cabezas humanas en el refrigerador, frascos con genitales en el armario, álbumes fotográficos con imágenes de sus crímenes, y un bidón con ácido donde se disolvía los cuerpos. Todo esto ocurría mientras seguía trabajando en una fábrica de chocolates, saludando a sus vecinos y caminando por la ciudad como cualquier otro ciudadano. ¿Por qué nadie lo detuvo antes? La historia de Dahmer también es la historia de un sistema que falló. Fallaron sus padres, que ignoraron sus señales de alarma. Falló la policía, que desestimó denuncias por prejuicio. Falló la sociedad, que marginó a las víctimas por su raza o condición sexual. Durante años, Dahmer operó con total impunidad en medio de una ciudad moderna, sin levantar sospechas más allá de algunos vecinos ignorantes. El monstruo no nació de la noche a la mañana. Se formó lentamente, alimentado por el abandono, la oscuridad interior, la represión, y un entorno que miró hacia otro lado. Cada crimen fue un paso más en su descenso, una escalada hacia el abismo de la deshumanización. Al convertirse en asesino en serie, Dahmer también se convirtió en un espejo distorsionado de los errores sociales que lo rodearon. El monstruo despertó en silencio, disfrazado de hombre común. Y durante años, se alimentó de cuerpos, de silencios y de la indiferencia de un mundo que no quiso mirar demasiado de cerca. El horror no está solo en lo que hizo. El horror también está en que pudo hacerlo tantas veces, sin que nadie lo detuviera. Entre 1989 y 1991, Jeffrey Dahmer intensificó su actividad homicida. Este período marca la fase más activa de su vida criminal, cuando no solo perfeccionó sus métodos, sino que cayó por completo en la espiral del sadismo y la necrofilia. Su apartamento se convirtió en un matadero moderno, y la ciudad de Milwaukee, sin saberlo, era el territorio de caza de un asesino en serie que operaba con total impunidad. Dahmer no se limitaba a matar. Cazaba, elegía a sus víctimas con meticulosidad, preferentemente jóvenes varones afroamericanos o latinos, de contextos vulnerables, personas sin hogar, estudiantes, inmigrantes o trabajadores. Esta selección no era casual, sabía que sus desapariciones pasarían desapercibidas por una sociedad y un sistema policial marcados por el racismo y la negligencia. Su estrategia era fría y planificada. Recorrió bares gays, estaciones de autobús, se presentaba como un hombre amable, a veces ofrecía dinero por posar para fotos, otras veces fingía necesitar compañía. Usaba su aspecto tranquilo, su voz suave y una sonrisa falsa para ganar la confianza de sus presas. En realidad, cada encuentro era una trampa mortal. Una vez en su apartamento, el proceso era casi siempre el mismo. Los drogaba con somníferos mezclados en la bebida, esperaba a que perdieran el conocimiento, y luego los estrangulaba. El asesinato era solo el inicio. Dahmer posaba los cuerpos, los fotografiaba en distintas posiciones, practicaba actos sexuales con los cadáveres, los desmembraba, y almacenaba partes en el refrigerador o en frascos. Con el tiempo, sus crímenes adoptan un carácter casi experimental. Obsesionado con la idea de crear un compañero sumiso y eterno, intentó convertir a sus víctimas en zombies. Para ello, perforaba sus cráneos e inyectaba soluciones de ácido o agua hirviendo en sus cerebros. Lo hizo mientras estaban vivos. La mayoría moría en el proceso. Otros quedaron en estado vegetativo antes de fallar. Estos experimentos, lejos de satisfacerlo, solo profundizaron su descenso hacia la locura. Dahmer también comenzó a practicar canibalismo. Confesó que comió bíceps, corazones y muslos,
y que guardaba partes humanas en bolsas rotuladas dentro del congelador. Según él, se trataba de una forma de sentir que sus víctimas permanecían con él para siempre. Esta práctica no solo lo aisló aún más de la realidad, sino que le dio un sentido de poder absoluto sobre la vida y la muerte. Lo más inquietante era la normalidad con la que alternaba su vida criminal y su vida pública. Trabajaba en la fábrica Ambrosia Chocolate Company, tenía vecinos, saludaba a la gente y parecía una persona tranquila. Incluso había entablado cierta relación con algunos inquilinos del edificio, que se quejaban frecuentemente del olor que emanaba de su apartamento. Dahmer les decía que era por la carne podrida de su refrigerador o por peces muertos. En paralelo, mantenía una colección macabra: cráneos blanqueados, les conservados en formaldehído, tomaba fotografías de cada fase del asesinato y desmembramiento, como si llevara un diario visual de su obra. Muchos de estos objetos fueron encontrados posteriormente por la policía, cuando finalmente fue arrestado. El 22 de julio de 1991, Dahmer cometió el error que lo llevaría a la cárcel. Ese día, conoció a Tracy Edwards en un centro comercial y lo invitó a su apartamento con la promesa de dinero por unas fotos. Una vez dentro, Edwards notó el olor, el ambiente tenso y el comportamiento errático de Dahmer. En un descuido, logró golpearlo y escapar del apartamento, corriendo hasta encontrar a una patrulla de policía. Los agentes lo acompañaron hasta el apartamento 213 del Oxford Apartments. Allí, descubrieron las polaroids de cuerpos mutilados, partes humanas en el refrigerador, y un escenario de horror que desató uno de los casos criminales más escalofriantes del siglo XX. Con su arresto, se puso fin a una caza humana que duró más de una década. Dahmer confesó con frialdad todos sus crímenes, describiendo cada detalle sin remordimiento aparente. La nación entera quedó horrorizada al conocer la magnitud de sus actos. Durante los interrogatorios, mostró un comportamiento calmado, como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima. Sabía que me atraparían, tarde o temprano, declaró. Los medios lo bautizaron como el caníbal de Milwaukee, y su nombre se convirtió en sinónimo de horror. Pero la pregunta persistía: ¿cómo fue posible que alguien pudiera cometer tantos crímenes durante tantos años sin ser detenido? El caso de Jeffrey Dahmer reveló fallas profundas en las instituciones. La policía había tenido varias oportunidades para detenerlo, especialmente en el caso de Conerak Sinthasomphone, el joven de 14 años que escapó y fue devuelto por los oficiales. Las denuncias de vecinos, los olores, los gritos, todo fue ignorado. Muchos creen que la indiferencia se debió al racismo estructural y a la homofobia. La mayoría de sus víctimas eran hombres de color y pertenecían a la comunidad LGBT, dos grupos marginados por el sistema. El caso sirvió como punto de partida para debatir sobre los prejuicios dentro de las fuerzas del orden y la necesidad de tomar en serio las denuncias sin importar el contexto social de las víctimas. Tras su arresto el 22 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer fue formalmente acusado de 15 cargos de asesinato. Lo que siguió no fue solo un proceso judicial, sino un espectáculo mediático que mantuvo a todo Estados Unidos. El juicio de Dahmer expuso no solo los detalles más oscuros de sus crímenes, sino también las complejidades legales, morales y psicológicas que rodean a uno de los más infames del siglo XX. Dahmer cooperó plenamente con las autoridades tras su detención. Su confesión detallada permitió a los fiscales construir un caso sólido con pruebas irrefutables, restos humanos, herramientas de desmembramiento y testimonios forenses. Cada evidencia aportada reforzaba la imagen de un asesino metódico y sin remordimientos aparentes. Sin embargo, el juicio no giró en torno a su culpabilidad, que era incuestionable, sino a su salud mental. Su defensa alegó que Dahmer sufría de una enfermedad mental severa y que debía ser internado en un hospital psiquiátrico en lugar de ser enviado a prisión. El debate, loco o culpable, la defensa, encabezada por el abogado Gerald Boyle, argumentó que Dahmer padecía de un trastorno mental que anulaba su capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Psiquiatras contratados por la defensa diagnosticaron a Dahmer con trastorno de personalidad esquizoide, trastorno de personalidad antisocial y necrofilia, entre otras condiciones. Por otro lado, la fiscalía, liderada por Michael McCann, insistió en que Dahmer sabía perfectamente lo que hacía. Planeaba sus crímenes, limpiaba las escenas, escondía evidencias y actuaba de forma lógica para evitar ser capturado. Según ellos, eso demostraba que comprendía la naturaleza y la ilegalidad de sus actos, lo que lo hacía penalmente responsable. El juicio comenzó el 30 de enero de 1992 en el Tribunal del Condado de Milwaukee. La sala estaba repleta de periodistas,
familiares de las víctimas, activistas y ciudadanos comunes. Durante el proceso, se mostraron imágenes gráficas, se leyeron fragmentos de sus confesiones y se escucharon testimonios estremecedores. Uno de los aspectos más dolorosos del juicio fue la participación de los familiares de las víctimas. Muchos de ellos exigieron justicia entre llantos y gritos, expresando el sufrimiento causado por la brutalidad de los crímenes. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Rita Isbell, hermana de Errol Lindsay, perdió el control en plena sala y se lanzó contra Dahmer, gritando con furia: «No sabes lo que me hiciste». La presencia de Dahmer en el estrado, tranquilo y aparentemente resignado, provocaba reacciones contradictorias. Algunos lo veían como un monstruo sin alma, otros como un ser profundamente enfermo. En sus propias palabras, Dahmer pidió perdón a las familias y dijo: «Nunca quise que nada de esto pasara. Intenté luchar contra esto, pero no pude». El 15 de febrero de 1992, tras deliberar durante poco más de 10 horas, el jurado declaró a Jeffrey Dahmer culpable pero mentalmente competente de los 15 cargos de asesinato. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, lo que equivalía a 957 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El juez Lawrence Graham, al dictar sentencia, dijo: «No hay castigo que pueda igualar los crímenes cometidos, pero este tribunal hará todo lo posible para asegurar que usted nunca vuelva a poner en peligro a la sociedad». Dahmer fue trasladado a la prisión estatal de Columbia, en Portage, Wisconsin, donde comenzó su vida como recluso. En un principio, fue aislado del resto de la población carcelaria por su seguridad, pero eventualmente fue integrado a las actividades comunes. Durante su tiempo en prisión, Dahmer mostró una actitud extrañamente sumisa. Comenzó a asistir a servicios religiosos, leyó la Biblia y declaró haberse convertido al cristianismo. Algunos interpretaron esto como una forma de redención, otros como una manipulación más de su parte. A menudo bromeaba sobre sus crímenes con otros reclusos y mostraba una indiferencia perturbadora por lo que había hecho. El juicio de Dahmer dividió la opinión pública. Algunos creían que debió haber sido declarado legalmente loco y tratado en una institución psiquiátrica. Otros opinaban que era un asesino consciente y manipulador que merecía la máxima condena. Activistas por los derechos civiles también denunciaron que muchos de los asesinatos pudieron haberse evitado si las autoridades hubieran actuado con más seriedad ante las denuncias previas, especialmente en el caso de Conerac Sinthasomphone. El juicio no solo fue un veredicto contra Dahmer, sino también una condena moral contra las instituciones que lo permitieron actuar impunemente durante tanto tiempo. El juicio de Jeffrey Dahmer fue mucho más que un proceso legal. Fue una confrontación con lo inhumano, un espejo de lo que la sociedad ignoró durante años. Las imágenes de su frialdad, las declaraciones de las familias, y la crudeza de los detalles expuestos, marcaron un antes y un después en la historia criminal estadounidense. Fue condenado a pasar el resto de su vida tras las rejas. Pero su historia no terminaría allí. Un último giro, brutal y definitivo, cerraría el ciclo de uno de los asesinos más infames del siglo XX. Tras recibir 15 cadenas perpetuas por sus horrendos crímenes, Jeffrey Dahmer fue trasladado a la Columbia Correctional Institution en Portage, Wisconsin. Su vida tras las rejas fue, por momentos, tranquila, pero nunca estuvo exenta de tensiones. El final de su historia se sellaría no con una larga condena, sino con un brutal asesinato dentro de la misma prisión. En un inicio, Dahmer fue puesto bajo aislamiento por su propia seguridad, dada la naturaleza de sus crímenes y la atención mediática que lo rodeaba. Sin embargo, con el paso del tiempo y a petición propia, fue integrado a la población general bajo la condición de realizar trabajos en el centro penitenciario, como la limpieza de baños y tareas de mantenimiento. Durante su tiempo en prisión, Dahmer comenzó a mostrar un interés particular por la religión. Fue bautizado en mayo de 1994 por un pastor local. Su conversión fue vista con escepticismo por muchos, que la consideraban una estrategia de redención o manipulación. No obstante, otros aseguraban que realmente había cambiado y que sentía remordimiento por sus actos. A pesar de esta aparente transformación, Dahmer también se hizo conocido por su humor macabro en la prisión. Bromeaba sobre canibalismo y sus crímenes, ganándose la antipatía de otros reclusos. Este comportamiento contribuía a la tensión constante que lo rodeaba. El 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue asignado a limpiar el gimnasio de la prisión junto a otros 2 reclusos, Jesse Anderson, un asesino condenado por matar a su esposa, y Christopher Scarver, quien cumplía una condena por asesinato. Durante la tarea de limpieza, los 3 hombres fueron dejados sin supervisión por unos 20 minutos. Fue en ese corto intervalo cuando ocurrió el ataque. Scarver,
quien había mostrado signos de inestabilidad mental y ya tenía antecedentes de violencia, golpeó brutalmente a Dahmer con una barra metálica de una máquina de pesas. Luego hizo lo mismo con Jesse Anderson. Ambos hombres fueron encontrados gravemente heridos. Dahmer fue declarado muerto una hora después en el hospital. Tenía 34 años. Las razones exactas por las que Scarver mató a Dahmer nunca estuvieron del todo claras, pero hay varias teorías. En entrevistas posteriores, Scarver afirmó que Dahmer se burlaba constantemente de otros reclusos simulando escenas de canibalismo con su comida y haciendo bromas crueles sobre sus víctimas. También declaró que una fuerza divina le había ordenado acabar con el asesino. Según Scarver, su decisión fue motivada por una mezcla de rabia, justicia y locura. Para muchos, Dahmer había recibido la justicia final que la sociedad no pudo darle. Otros argumentaron que su muerte fue un reflejo del fracaso del sistema penitenciario en proteger incluso a los peores criminales. La noticia de la muerte de Jeffrey Dahmer se propagó rápidamente y generó reacciones mixtas. Algunas familias de las víctimas expresaron alivio, otras dijeron que preferían que hubiese vivido y sufrido en prisión. Organizaciones religiosas hablaron sobre el perdón y la redención, mientras que los medios saturaron las noticias con especulaciones y análisis sobre lo que realmente ocurrió aquel día. El cuerpo de Dahmer fue incinerado y sus cenizas fueron entregadas a sus padres. No hubo funeral público ni homenaje alguno. Su historia terminó como había comenzado, envuelta en silencio, oscuridad y tragedia. Scarver se convirtió en una figura enigmática. Muchos lo vieron como un vengador o un instrumento de justicia divina. Sin embargo, también fue criticado por tomar la justicia en sus propias manos. Tras el asesinato, Scarver fue trasladado a una institución de salud mental. Declarado esquizofrénico paranoide, ha ofrecido varias versiones del motivo de su ataque. En una de sus declaraciones más conocidas, dijo: "Lo que él hizo no podía quedar sin castigo. Sentí que era mi deber". La muerte de Jeffrey Dahmer no cerró las heridas que él había abierto. Las familias de las víctimas siguieron lidiando con el dolor, y la sociedad continúa cuestionándose cómo alguien como él pudo operar impunemente durante tanto tiempo. Su caso provocó reformas en los procedimientos policiales, mayor conciencia sobre las enfermedades mentales, y un debate profundo sobre la justicia, la redención y el castigo. El caso de Jeffrey Dahmer es un recordatorio escalofriante de los abismos más oscuros de la condición humana. Su historia, desde la infancia solitaria hasta su muerte violenta en prisión, estremece no solo por los actos cometidos, sino por todo lo que reveló sobre el sistema, la cultura y la fragilidad moral de una sociedad que, en muchos momentos, eligió mirar hacia otro lado.